Amigos, bienvenidos a USA en Español, información de último minuto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cansa de los juegos políticos en el Congreso y ha enviado un mensaje bastante fuerte, especialmente al Partido Republicano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington, específicamente en el Congreso con la aprobación del límite de la deuda para prevenir una catástrofe económica en el país. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy les traigo una noticia bastante importante. Cuando todo el pueblo americano se encuentra esperando que el Congreso finalmente actúe, que apruebe una ley y que permita que el gobierno federal pueda obtener el dinero para continuar pagando la deuda, pues el día de hoy el presidente Biden advirtió que los Estados Unidos pudieran incumplir con su deuda por primera vez en la historia si el líder de la minoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, continúa bloqueando los intentos demócratas de aumentar el límite de endeudamiento federal. Fíjense lo siguiente, esto lo hemos venido hablando en los últimos videos acerca de la importancia que tiene el límite de la deuda en el país. Pudiera llegar una catástrofe económica a la economía de los Estados Unidos que nunca hemos vivido a lo largo de la historia, porque los Estados Unidos siempre ha pagado sus deudas. Los demócratas y republicanos siempre lo habían entendido de esta manera, siempre habían aprobado que el gobierno federal pudiera continuar pidiendo prestado para poder pagar las deudas, pero este año Mitch McConnell al parecer ha cambiado de opinión y ahora dice: a mí no me importa que los demócratas se arreglen su problema ellos solos, porque nosotros no vamos a votar a favor de esto. Pues el presidente Biden el día de hoy le envió un mensaje bastante fuerte y enérgico al senador McConnell, haciéndolo responsable de la catástrofe que pudiera ocurrir en nuestro país en las próximas horas. En declaraciones a los periodistas luego de un discurso el día lunes sobre el enfrentamiento fiscal que están viviendo en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Biden dijo que él no puede garantizar que nuestro país pueda pagar sus facturas después del 18 de octubre, si los senadores republicanos no están dispuestos a despejar el camino para mantener al país solvente. Y fíjense algo que me ha llamado mucho la atención. Como ustedes muy bien saben, Mitch McConnell, él está diciendo: los demócratas aprueben su aumento del límite de la deuda ellos solos. Ustedes tienen el poder para hacerlo. Pero lo que me llama la atención es que Mitch McConnell, luego de que dice esto, simplemente está haciendo algo distinto. No solamente no está votando a favor de aumentar el límite de la deuda, sino que está obstaculizando la aprobación de esta ley en el Congreso de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. Entonces, como dicen por ahí, si no vas a actuar y no vas a contribuir para resolver el problema, por lo menos no obstaculices, por lo menos no te opongas para que las otras personas puedan aprobar las leyes que tanto necesita el país. Pero yo creo que la situación que estamos viviendo es bastante grave y Mitch McConnell, en caso de que una catástrofe económica ocurra, va a tener que rendirle cuentas a la gente, especialmente a los residentes y las personas del estado de Kentucky, que fueron los que confiaron en él y lo enviaron a Washington a liderar el Senado de los Estados Unidos y el Partido Republicano. Joe Biden, por su parte, dijo lo siguiente: yo no puedo creer que ese será el resultado final, porque es que las consecuencias son nefastas para el país. Pero ¿puedo garantizarlo? Pues por supuesto que no puedo. Quisiera hacerlo, pero no puedo garantizarlo porque eso ahora se encuentra en manos del Congreso de los Estados Unidos y, más importante, del Senado, que recordemos la mayoría que tiene el Partido Demócrata es una mayoría mínima. Mejor dicho, ni siquiera hay una mayoría técnica, lo que hay es un empate.
Los demócratas tienen 50 senadores, los republicanos tienen 50 senadores. Simplemente la ley dice que cuando ocurre un empate de esta forma, el vicepresidente que se encuentre en ese momento es la persona que rompe ese empate. Como la vicepresidenta pertenece al Partido Demócrata, simplemente por este hecho es que se le da la mayoría al Partido Demócrata en el Senado. Es decir, si los republicanos no actúan y no permiten que se apruebe esta ley, pronto el pueblo americano puede ser las personas que estemos pagando las consecuencias de algunos irresponsables que actualmente nos representan en el Congreso de los Estados Unidos. La advertencia del día de hoy del presidente Biden siguió a un discurso en el que criticó a los republicanos por cerrar todas las vías que los demócratas han tratado de utilizar para suspender el límite de endeudamiento fiscal y acusó al Partido Republicano de jugar un juego político que él ha catalogado como imprudente y peligroso con la economía estadounidense. Y como yo siempre lo digo, los políticos son los que dirigen el país, eso es una realidad, pero tú no tienes derecho a jugar con la economía de todo un país. No tienes el derecho de jugar con las vidas y el bolsillo de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Por supuesto, tú puedes tomar la decisión que tú quieras dentro de tu casa, pero al momento de votar por las políticas económicas del país, hay que pensar en toda la gente y en toda la economía en general. Los republicanos bloquearon la semana pasada un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que aumentaría el límite de la deuda y también un intento del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, para enviar un proyecto de ley de suspensión del límite de la deuda a la Cámara. Solo salte del camino, Mitch McConnell, así lo dijo el presidente de los Estados Unidos el día de hoy. Tú no quieres ayudar a salvar a este país, por lo menos salte del camino para que no contribuyas a destruirlo. Así lo dijo el presidente Biden en estas duras declaraciones el día de hoy. Recordemos, el presidente había estado callado o bastante silencioso los últimos días esperando un resultado. Al parecer, el día de hoy se ha cansado de esperar y se le ha enviado este mensaje directo al líder de la minoría, Mitch McConnell. Aumentar o suspender el techo de la deuda no afecta el tamaño de la deuda nacional ni el gasto futuro. Simplemente permite que el Departamento del Tesoro emita nuevos bonos y genere efectivo para pagar los gastos aprobados durante varias décadas por ambos partidos. Si el Congreso no actúa para aumentar el techo de la deuda después de ese punto, los Estados Unidos pudiera perder el pago de la deuda por primera vez en su historia y desencadenar una posible catástrofe económica y financiera no solamente para nuestro país, sino para la economía mundial. Los Estados Unidos pudiera de repente no poder financiar los derechos, también los servicios federales básicos, incluidos los cheques del Seguro Social y los salarios para el personal militar y federal del país, ya que la recuperación de la recesión del coronavirus enfrenta nuevas amenazas. Es probable que las tasas de interés dentro del país se disparen y los mercados financieros mundiales se incauten a medida de que billones de dólares en bonos del tesoro se van a volver irredimibles. Pero al parecer todo esto que yo acabo de nombrar le importa muy poco a Mitch McConnell y a las personas que están bloqueando la aprobación de esta ley para aumentar el techo de la deuda en el Congreso. Por su parte, el líder de la mayoría, el senador Chuck Schumer, también advirtió a sus colegas demócratas en una carta el día de hoy lunes que el Senado debe aprobar y enviar un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda antes del fin de semana al escritorio del presidente Biden, argumentando que si nos acercamos más a la fecha del 18 de octubre es demasiado peligroso para todo el país y para toda la economía, quien pronto va a estar sufriendo las consecuencias de esta decisión.
todo lo demás se paralizaría, pero aún te encuentras en una situación en la que al final del día es posible que hayas aprobado algo que de hecho los demócratas o republicanos deben deshacer nuevamente. Así lo dijo el presidente Biden, criticando nuevamente la posición del Partido Republicano. Es un proceso increíblemente complicado y engorroso. Y hay un proceso muy simple sentado en el escritorio del Senado de los Estados Unidos, refiriéndose a un proyecto de ley aprobado por la Cámara que suspendería el techo de la deuda hasta diciembre del año 2022. Así lo dijo, amigos, el día de hoy el presidente Biden. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.